El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Capítulo 16. Empezó a caer una fría lluvia y los faroles relucían tenuemente entre la niebla. Los cafés cerraban y habían grupos oscuros de hombres y mujeres en torno a sus puertas. De algunos bares salía el sonido de horribles risas. En otros, los borrachos chillaban y armaban alboroto. Recostado en el interior del coche, con el sombrero calado sobre la frente, Dorian Gray observaba con ojos indiferentes la sórdida vergüenza de la gran ciudad, y de cuando en cuando se repetía a sí mismo las palabras que Lord Henry le había dicho el día en que se conocieron. No hay nada mejor para curar el alma que los sentidos, ni nada mejor para curar los sentidos que el alma. Sí, ese era el secreto. A menudo lo había hecho y ahora lo volvería a hacer. Hay fumaderos de opio donde se puede comprar el olvido, fumaderos horrorosos donde el recuerdo de los viejos pecados puede ser destruido por la locura de los nuevos. La luna estaba baja en el cielo y parecía un cráneo amarillento. A veces una nube grande y deforme, como si fuera un largo brazo, la escondía. Las luces de gas se iban distanciando y las calles se iban haciendo estrechas y sombrías. El cochero se perdió una vez y tuvo que retroceder media milla. El caballo quedaba envuelto en vaho cuando corría por encima de los charcos. Las ventanas laterales del coche estaban empañadas por una neblina grisácea. No hay nada mejor para curar el alma que los sentidos, ni nada mejor para curar los sentidos que el alma. ¿Cómo resonaban esas palabras en sus oídos? Su alma, ciertamente, estaba enferma de muerte. ¿Sería cierto que los sentidos podrían curarla? Se había derramado sangre inocente. ¿Cómo podía expiar eso? Para eso no había expiación. Pero, aunque el perdón fuera imposible, el olvido no lo era, y él estaba dispuesto a olvidar, a no pensar más en ello, a pisotear aquel recuerdo como hacemos con una serpiente que nos ha mordido. Sin embargo, ¿qué derecho tenía Basil para hablarle como lo hizo? ¿Quién le había nombrado juez de los demás? Le dijo cosas horribles, espantosas, insoportables. Parecía que el coche iba cada vez más despacio. Abrió la ventanilla y le dijo al cochero que condujera más aprisa. Tenía una horrible ansia de opio. La garganta le quemaba y se retorcía las manos nerviosamente. Sacando un brazo por la ventanilla, golpeó salvajemente al caballo con su bastón. El cochero se echó a reír y fustigó al animal. Él también se rió y entonces el otro se quedó callado. El camino parecía interminable y las calles eran como una negra tela de araña extendida. La monotonía se hacía intolerable y cuando la niebla se hizo más espesa, Dorian Gray se sintió asustado. Luego pasaron por solitarios parajes. La niebla era más clara ahí y se podía ver unos extraños hornos en forma de botella, con lenguas de fuego anaranjadas que parecían abanicos. Un perro ladró a su paso y lejos. En la oscuridad se oyó el grito de una gaviota. El caballo tropezó en un bache, se desvió hacia un lado y salió al galope. Después de algún tiempo, dejaron las calles embarradas y volvieron a correr por caminos mal empedrados. La mayoría de las ventanas estaban a oscuras, pero de cuando en cuando se veían las siluetas de algunas fantásticas sombras reflejadas ante una tenue luz. Él las observaba con curiosidad. Se balanceaban como monstruosas marionetas y mostraban movimientos de seres vivos. Las odiaba. Una profunda rabia le roía el corazón. Al torcer una esquina, una mujer chilló algo desde una puerta abierta y dos hombres corrieron detrás del coche cerca de 100 yardas. El cochero los golpeó con el látigo. Se dice que la pasión nos hace pensar en un círculo vicioso. Ciertamente, con terrible reiteración, los labios de Dorian Gray repetían y volvían a repetir aquellas sutiles palabras sobre el alma y los sentidos, hasta que encontró en ellas la plena expresión, como si fuera su estado de ánimo y justificasen, por aprobación intelectual, las pasiones que sin esa justificación hubieran continuado dominando su temperamento. De célula en célula de su cerebro se deslizaba un solo pensamiento, y el salvaje deseo de vivir, el más terrible de todos los apetitos del hombre, enardecía todas sus trémulas fibras y nervios.
La fealdad que una vez había odiado, porque hacía reales a las cosas, le gustaba ahora por esa razón. La fealdad era la única realidad. Las riñas soeces, los tenebrosos tugurios, la cruda violencia de la vida desordenada, toda la vileza de los ladrones y los rateros eran más vívidos, en su intensa expresión de realidad, que otras graciosas formas del arte y las soñadoras sombras de la poesía. Eran lo que él necesitaba para el olvido. En 3 días podría ser libre. De pronto, con un tirón de riendas, el conductor detuvo el coche en la parte alta de una oscura calleja. Sobre los bajos tejados y las filas de chimeneas de las casas se alzaban los negros mástiles de los barcos. Círculos de niebla blanca se enroscaban en los palos, como si fueran velas fantasmales. «¿Es por aquí, verdad, señor?», preguntó el cochero con voz ronca por la ventanilla. Dorian se estremeció y miró a su alrededor. «Sí, aquí es», contestó. Bajó del coche y, dando al hombre lo que le había prometido, se dirigió rápidamente hacia el muelle. Aquí y allá brillaba la linterna de popa de algún gran mercante. La luz temblaba y se reflejaba en los charcos. Un resplandor rojizo salía de un gran barco que estaba carboneando. El pavimento, lleno de barro, parecía un impermeable mojado. Dorian se dirigió deprisa hacia la izquierda, mirando de cuando en cuando hacia atrás para comprobar si alguien lo seguía. 7 u 8 minutos después, llegó a una pequeña casa de aspecto mísero, que estaba encajonada entre 2 tiendas lúgubres. En una de las ventanas del piso superior había luz. Se detuvo ante la puerta y llamó de una forma peculiar. Al poco tiempo se oyeron pasos en el corredor y el ruido de un cerrojo que se abría. La puerta se movió silenciosamente y Dorian entró sin decir ni una palabra a la informe figura que se retiró en la sombra cuando traspasó el umbral. Al final del vestíbulo colgaba una cortina verde, raída, que fue agitada por un fuerte viento de la calle. Dorian la apartó a un lado y entró en una gran habitación de techo bajo, que daba la impresión de haber sido en otro tiempo un salón de baile de tercera categoría. Las luces de gas se reflejaban en los espejos llenos de moscas que habían en la pared. También había unos reflectores de zinc que proyectaban círculos luminosos. El suelo estaba cubierto de un serrín ocre, lleno aquí y allá de barro y manchado de vino derramado. Algunos malayos, en cuclillas en torno a un pequeño brasero de carbón, jugaban a los dados y enseñaban sus blancos dientes al hablar. En un rincón, con la cabeza hundida entre los brazos, había un marinero tumbado en una mesa, y en el mostrador, que ocupaba un lado entero de la habitación, 2 mujeres ajadas se burlaban de un viejo que se estaba restregando las mangas de su abrigo con una expresión de disgusto. «Parece que tiene el cuerpo lleno de hormigas rojas», dijo riendo una de ellas cuando Dorian pasó por su lado. El viejo las miró aterrorizado y empezó a gemir. Al fondo había una pequeña escalera que conducía a un cuartucho oscuro. Cuando Dorian subió rápidamente los 3 peldaños, le envolvió el pesado olor del opio. Aspiró profundamente y las aletas de su nariz temblaron de placer. Al entrar, vio un joven de liso pelo rubio que, inclinado sobre una lámpara, encendía una larga pipa. Lo miró y lo saludó de forma muy vaga. «¿Usted aquí, Adrian?», murmuró Dorian. «¿Dónde iba a estar?», contestó el otro con un susurro. «Nadie quiere hablarme ahora». «Creí que había dejado Inglaterra». «Darlington no va a hacer nada. Mi hermano pagó la factura por fin. George ni siquiera me habla. No me importa», añadió con un suspiro. «Teniendo droga no se necesita amigos. Creo que ya he tenido demasiados». Dorian retrocedió y miró a su alrededor, a los seres grotescos que yacían con extrañas posturas sobre mugrientos colchones. Aquellos miembros contorsionados, aquellas bocas entreabiertas y aquellos ojos fijos y sin brillo lo fascinaron. Conocía los extraños cielos en que sufrían y que profundos infiernos les enseñaban el secreto de algún nuevo placer. Estaban mejor que él. Él se hallaba aprisionado por el pensamiento, la memoria. Como una horrible enfermedad, le roía el alma. De cuando en cuando le parecía ver los ojos de Basil Hallward mirándole. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía quedarse ahí. La presencia de Adrian Singleton le turbaba. Quería estar donde nadie la conociera. Quería escapar de sí mismo. «Me voy a otro sitio», dijo después de una pausa. «¿Al muelle?».
Sí, esa gata loca seguro estará ahí. Ahora no la dejan estar aquí. Dorian se encogió de hombros. Me pone malo las mujeres que nos aman. Las mujeres que nos odian son mucho más interesantes. Además, la mercancía es mejor ahí. Es igual. A mí me gusta más. Baje conmigo. Necesito beber algo. No quiero nada, murmuró el joven. No importa. Adrian Singleton se levantó de mala gana y siguió a Dorian hasta el bar. Un mestizo con un turbante roto y una chaqueta harapienta exclamó un horrible saludo y puso ante ellos una botella de brandy y 2 vasos. Las mujeres se acercaron a ellos y empezaron a charlar. Dorian les volvió la espalda y dijo algo en voz baja a Adrian Singleton. Una sonrisa retorcida como un Chris malayo apareció en el rostro de una de las mujeres. Estamos muy orgullosos esta noche, dijo con desprecio. Por Dios, no me hable, exclamó Dorian golpeando el suelo con el pie. ¿Qué quiere? ¿Dinero? Aquí lo tiene. No vuelva a dirigirme la palabra. 2 chispas rojas relucieron un instante en los hinchados ojos de la mujer y después desaparecieron, dejándolos fríos y vidriosos. Inclinó la cabeza y tomó las monedas del mostrador con dedos ávidos. Su compañera la observaba con envidia. Es inútil, suspiró Adrian Singleton. No tengo ganas de volver. ¿Qué importa? Soy completamente feliz aquí. Me escribirá si necesita algo, ¿verdad? Dijo Dorian después de una pausa. Quizás. Buenas noches, entonces. Buenas noches, contestó el joven subiendo las escaleras y limpiándose la boca reseca con un pañuelo. Dorian se dirigió a la puerta con una expresión de lástima en el rostro. Cuando echó a un lado la cortina, una risa terrible salió de los labios pintados de la mujer que había tomado antes el dinero. Ahí va el que ha pactado con el diablo, dijo con voz ronca. Maldita, contestó él. No me llames eso. Ella chasqueó sus dedos. Lo que le gusta que le llamen es príncipe encantador, ¿verdad? Chilló a su espalda. El marinero, adormilado, se incorporó de un salto al oír esto y miró enloquecido a su alrededor. Llegó hasta sus oídos el ruido de la puerta de la calle al cerrarse. Se lanzó hacia afuera como si persiguiese a alguien. Dorian Gray corrió a lo largo del muelle bajo la lluvia. Su encuentro con Adrian Singleton lo había conmovido extrañamente, y se preguntaba si la ruina en que había caído esa joven vida sería realmente culpa suya, tal como le había dicho Basil Hallward con aquellas infames e insultantes palabras. Se mordió el labio y durante unos segundos sus ojos se llenaron de tristeza. Sin embargo, después de todo, ¿a él qué le importaba? La vida es demasiado breve como para cargar con los errores de los demás. Lo único malo era que a menudo tuviese uno que pagar por una sola falta, y que fuera necesario pagar una y otra vez. El destino nunca cierra sus cuentas en su relación con el hombre. Hay momentos, según dicen los psicólogos, en que la pasión por el pecado, o por lo que la gente llama pecado, domina de tal forma nuestro carácter que cada fibra del cuerpo, cada célula del cerebro, parece tener instintivamente impulsos temerosos. Los hombres y las mujeres, en tales momentos, pierden las riendas de su propia voluntad. Se dirigen como autómatas hacia un terrible final. No pueden elegir y su conciencia queda aplastada o, si vive, lo hace solo para convertir en fascinante la rebelión y en encantadora la desobediencia. Porque todos los pecados, como no se cansan los teólogos de recordarnos, son pecados de desobediencia. Cuando el espíritu altivo, la malvada estrella matutina, cayó del cielo, lo hizo rebelándose contra esta caída. Insensible, concentrado en el mal, con la mente turbada y el alma ansiosa de rebelión, Dorian aceleró el paso, pero al pasar bajo una oscura arcada, por donde solía ir para acortar camino, sintió de repente que lo sujetaban por detrás, y, antes de que tuviera tiempo de defenderse, se vio arrojado contra el muro por una mano brutal que le atenazaba la garganta. Luchó salvajemente por su vida, y con un terrible esfuerzo consiguió librarse de la presión de los dedos. Al momento oyó el chasquido de un revólver y vio el brillo del arma que apuntaba a su cabeza y la sombra borrosa de un hombre bajo y recio que estaba frente a él. ¿Qué quiere usted?, dijo de forma entrecortada. Estése quieto, dijo el hombre.
Si no lo hace, dispararé. Está loco. ¿Qué le he hecho yo? Usted destruyó la vida de Sybil Vane, fue la contestación. Y Sybil Vane era mi hermana. Se suicidó, ya lo sé, pero su muerte fue culpa suya. Lo pagará con su muerte, se lo juro. Lo he buscado durante años. No tenía ninguna pista. Las 2 personas que podían haberlo descrito han muerto. Solo sabía de usted el nombre con que ella solía llamarlo. Esta noche lo he oído por casualidad. Encomiéndese a Dios, porque esta noche va usted a morir. Dorian Gray enfermó de miedo. Nunca la conocí, tartamudeó. Nunca he oído ese nombre. Está usted loco. Lo mejor es que confiese su pecado, porque va a morir ahora, tan seguro como que me llamo James Vane. Era un momento horrible. Dorian no sabía qué hacer o decir. Póngase de rodillas, dijo el hombre gritando. Voy a darle unos minutos para que se encomiende a los cielos, nada más. Esta noche embarco para la India y tengo que hacer antes este trabajo. 1 minuto, solo eso. Dorian dejó caer los brazos, paralizado por el terror. No sabía qué hacer. De pronto, su cerebro imaginó una loca esperanza. ¡Deténgase!, exclamó. ¿Cuánto tiempo hace que murió su hermana? Rápido, dígamelo. 18 años, dijo el hombre. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Qué importan los años? 18 años, dijo riendo Dorian Gray con un tono triunfal en la voz. 18 años. Lléveme bajo el farol y mire mi cara. James Vane dudó un momento, sin entender lo que el otro quería decir. Después sujetó a Dorian Gray y lo llevó fuera de la arcada. Aunque la luz era tenue y parpadeaba por el viento, sirvió para mostrarle el terrible error que, al parecer, había cometido, porque la cara del hombre que iba a matar tenía toda la lozanía de la niñez y la pureza de la juventud. Le pareció que no tendría mucho más de 20 años. Realmente, no sería mucho mayor que su hermana cuando él salió de viaje hacía tantos años. Era obvio que aquel no era el hombre que había destrozado la vida de su hermana. Lo soltó y retrocedió turbado. «Dios mío, Dios mío», exclamó. «Y lo habría matado». Dorian respiró profundamente. «Ha estado usted a punto de cometer un terrible crimen, amigo», dijo mirándole severamente. «Esto le debe de servir de advertencia para que no se tome la justicia por su mano». «Perdóneme, señor», murmuró James Vane. «Estaba equivocado. Una palabra casual que he oído en aquel tugurio me ha hecho seguir una pista falsa». «Lo mejor es que vuelva a su casa y guarde la pistola, pues podría acarrearle alguna desgracia», dijo Dorian, dándose la vuelta y caminando lentamente calle abajo. En medio de la calle, horrorizado, James Vane temblaba de pies a cabeza. Hacía rato que una sombra negra se deslizaba junto al mojado muro. Llegó bajo la luz y se acercó a él con pasos silenciosos. El marinero sintió que una mano se posaba en su brazo y se volvió con un sobresalto. Era una de las mujeres que estaban en el bar. «¿Por qué no lo has matado?», le dijo acercando su cara a la de él. «Sabía que ibas a seguirlo cuando te vi salir de casa de Dali». «Imbécil, tenías que haberlo matado. Tiene mucho dinero y es lo peor de lo peor». «No es el hombre que busco», contestó. «Y no quiero dinero, quiero la vida de un hombre. Y ese hombre que yo quiero debe tener unos 40 años. Este era un poco más que un muchacho. Gracias a Dios no he manchado mis manos con su sangre». La mujer rió amargamente. «Un muchacho», dijo burlonamente. «Hace unos 18 años que el príncipe encantador me hizo lo que ahora soy». «Mientes», exclamó James Vane. Ella levantó sus manos hacia el cielo. «Ante Dios te digo que eso es cierto», exclamó. «¿Ante Dios?» «Que me quede muda si no es verdad. Es el peor de los que vienen por aquí. Dicen que ha hecho un pacto con el diablo para conservar su bello rostro. Hace unos 18 años que lo conozco. No ha cambiado mucho desde entonces. Ya te lo he dicho», añadió con un tono enfermizo. «¿Lo juras?» «Lo juro», repitieron sus labios como un eco.
Pero no me lleves ante él, sollozó. Le tengo miedo. Dame algo de dinero para poder dormir esta noche. Él soltó un juramento y se alejó de ella, corriendo hacia la esquina de la calle, pero Dorian Gray había desaparecido. Cuando regresó, la mujer se había desvanecido también.